¿Cuántos tienen ya el Salmo 136? Nos vamos a ir por sesiones, porque cada sesión tiene sus puntos. Y en esta tarde, esta noche, en lo que como yo le nombro a esto, son al que hace grandes maravillas. ¿Y por qué? Porque para siempre es su misericordia. Es lo que ustedes van a decir. Al que hace grandes maravillas. ¿Por qué? Más fuerte. ¿Cuántos vinieron despiertos? A ver, más fuerte, que tu mismo espíritu lo oiga, para que entienda y comprenda que el único que te sostiene es Dios, el hacedor de maravillas. Entonces vamos a hacer otra práctica. Sí, vamos a practicar. Si realmente Dios es el hacedor de maravillas, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y su misericordia, ¿sabes qué? No cambian, no se envejecen, no caducan. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, por eso es que el salmista David nos anima y nos insta a que nosotros reconozcamos la grandeza de un Dios hacedor de maravillas, y que nuestra boca pronuncie que para siempre es su misericordia. ¿Sí? Vamos a empezar a leer el Salmo. No sé si lo van a poner en la pantalla, pero si no, tú saca tu Biblia o tu celular y vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 4 lo que dice el inicio de este salmo. Pero antes yo quiero que levantemos el nombre de Cristo unos segunditos. Padre, yo te doy gracias por este momento, Señor. Sé que cada uno de los que estamos aquí estamos porque tenemos hambre y sed de ti, porque queremos reconocerte en todos los momentos de nuestra vida, porque queremos vivir, Señor, simplemente y toda nuestra vida pegados a ti, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tus maravillas, reconociendo todo lo que tú eres para cada uno de nosotros. Hoy como iglesia, Padre, te reconocemos que eres hacedor de maravillas, que eres todopoderoso, que eres lleno de misericordia, que eres leal, que eres grande, que eres sublime, que no tienes límites para bendecir a tu pueblo, Padre. Gracias. Y como por todo esto, Padre, el pueblo puede decir: porque para siempre es tu misericordia, Señor. No importa qué es lo que estamos viviendo, no importa qué es lo que estamos cruzando, no importa cómo me siento, no importa qué no tengo o qué sí tengo. Lo importante es que yo reconozco que para siempre es tu misericordia, Señor, y eso es lo que me hace sostenerme firme y creer que tú eres un Dios hacedor de maravillas. Gracias, Padre. Voy a leer el primer versículo, la primera parte, y luego tú vas a decir por qué. ¿Sí? Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Lo más fuerte que tú lo puedas decir, que lo oigan los pastores acá, por favor. Alabad a Jehová porque Él es bueno. El 2, alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. ¿Lo puedes creer? Uy, eso es. La palabra nos enseña que Dios es grande, ¿sí? Y que no importa la situación, no importa cómo tú te sientas, reconocer que Dios es Dios y que Él es grande sobre todas las cosas nos hace más que vencedores, nos lleva a la victoria. Vamos a continuar ahora del verso 5 en adelante.
Y aquí nos vamos a detener un tantito después de que leamos del versos 5 al 9, porque vamos a ver las maravillas que hizo Dios, ¿sí? Y vemos que Dios hace cosas que a veces para nosotros no son maravillas, pero te vas a dar cuenta que en medio de todo lo que Dios hace en tu vida y en mi vida, aunque a veces no nos parecen que son maravillas, sí son maravillas delante de Dios. Yo recuerdo en alguna ocasión que alguien dijo: va a haber un eclipse. ¡Ay! Todos nos poníamos como todos pavorizados, porque no salgas, porque si lo miras te quedas ciega. Cosas así que lejos de disfrutar la maravilla que Dios está haciendo, me echaban miedo y ya no disfrutaba lo bonito de la naturaleza. O cuando el mar hace sus olas grandotas, no vayan a la playa porque las olas se los pueden llevar. Vamos a disfrutar las maravillas de Dios. Y mira, a veces no entendemos por qué es que Dios hace cosas que en nuestra mentecita pequeña no la vemos como algo divino. Pero todo lo que es sobrenatural en esta vida es una maravilla de Dios. Tu salvación es una maravilla de Dios. El gozo es una maravilla de Dios. La dicha de convivir con tus hermanos es una maravilla de Dios. Sí, esto es maravilloso, saber que yo pertenezco a una familia y que tengo un nombre, tengo un apellido. Sí, esto es padrísimo cuando tú tienes la identidad de quién eres, y eso es la maravilla de Dios. Sí, entonces vamos a ver el verso 5 que dice: al que hizo ¿qué? Los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol, la luna y las estrellas. Aquí nos está hablando de toda la maravilla de la creación. ¿Cuántos disfrutan ver las montañas? ¿Cuántos disfrutan ver el cielo azul como ahora, la mañana de ayer y esta mañana? Amanece el cielo azul celeste que no tiene ni una mancha de nube. Yo lo disfruto y empiezo a glorificar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso es una maravilla. Eso es una grandeza de Dios, y eso me hace exaltar el nombre de Cristo, porque para siempre es su misericordia. Y algo que me hace entender todo esto, ¿sabes qué? Que no importa cómo es que yo no lo logro entender, o la gente no logra ver la grandeza de Dios en medio de todo lo que pasa. Pero cuando tú y yo forjamos nuestro espíritu y nuestra mente y empezamos a verlo a la luz de la palabra de Dios, como Él nos enseña a través de la palabra que todo lo creado, que todo lo hecho aquí en esta tierra solamente es porque nos amó a nosotros y porque quiso darnos esas grandes maravillas, ¿verdad? Y por eso es que tú y yo decimos: porque para siempre es su misericordia. Eso es maravilloso, reconocer a un Dios que sabe hacer las cosas por sobre todas las cosas. Génesis capítulo 1, del verso 1 hasta el 16, te habla de la creación de Dios, y es maravilloso la forma en que Dios lo hizo. Solamente habló y las cosas existieron, dice la palabra. ¿Sí? Eso es sobrenatural, eso es maravilloso totalmente. Entonces aquí vemos cómo Dios se encargó de hacer cada cosa, porque Él sabía que tú y yo lo necesitábamos. No nos gusta mucho el sol cuando está muy caliente, pero es necesario en nuestra vida, ¿verdad? No nos gusta el frío, pero también es necesario en nuestra vida. Y esas son las maravillas que Dios hace en la grande naturaleza que Él nos ha brindado y nos ha dado para disfrutar en esta vida. Pero a veces, en vez de disfrutarlo, nos enojamos
o nos ponemos tristes o no nos gusta porque nos evita hacer ciertas cosas, pero no dura toda la vida. Son maravillas que Dios muestra para que tú exaltes su nombre y glorifiques su nombre y veas lo maravilloso y grande que Él es, y que Él no tiene límites para decirle a la lluvia: hasta aquí llegas, o a la lluvia: llueve todo lo que tengas que llover. A las nubes: vengan y mojen la tierra, o decirle a las nubes: váyanse y mojen otro lugar. ¿Sí? Esas son las maravillas de Dios. Y fíjate, este salmo a mí me enseña muchas cosas maravillosas. Del verso 10 en adelante vamos a ver la liberación de un pueblo esclavizado, de un pueblo que no tenía otra salida más que estar esclavizado. Nació en Egipto y estuvo 400 años esclavizado en Egipto, y así es como ellos pensaban que iban a morir. Mas sin embargo, alguien clamó, alguien alzó su voz al Dios que sabe hacer maravillas. ¿Y sabes qué sucedió? Dios los escuchó. Dice que Dios los reconoció nuevamente. En Éxodo 2:25 te dice eso, que Dios reconoció al pueblo y inclinó su oído a escuchar el clamor. Y fue de la manera que empezó Dios a hacer grandes maravillas en medio de ese pueblo, aunque estaban bajo el yugo y la esclavitud de un faraón que no quería conocer el poder de Dios sobre su vida. Pero aún así Dios se glorificaba en medio del pueblo y hacía sus maravillas. Dice el verso 10: al que hirió a Egipto en sus primogénitos. No se duerman, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Y mira cómo lo sacó: con mano fuerte y brazo ¿qué? Extendido. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. El faraón tal vez dijo: bueno, y ese Dios que no tiene rostro, y ese Dios que no se ve, y ese Dios que no tiene nombre, porque solamente Moisés le dijo a faraón: vengo en el nombre del gran yo soy, dice que soy. Y faraón tal vez dijo: bueno, ¿y este loco? ¿Qué le pasó ahora? Porque me viene a decir de un Dios que dice que es el que es, o el yo soy. No tiene nombre. Pero sabes que a veces no importa qué es lo que esté pasando en nuestra vida. Ahora tú y yo sí conocemos un nombre, y sí tiene una imagen nuestro Dios, y sí vemos la obra de Dios hacer cosas maravillosas en medio de nosotros, porque eso es lo que es Dios. Cuando tú ves las cosas suceder a tu favor, ese es Dios solamente amándote y diciéndote: porque para siempre es mi misericordia contigo. Sí, y eso es lo maravilloso de un Dios grande y poderoso, que no tiene límites para bendecir a los que claman. Este pueblo clamó y Dios lo liberó. Dice: con mano fuerte y brazo extendido. ¿Por qué? Al que dividió el mar en dos partes e hizo pasar a Israel por en medio del mar. Y arrojó al enemigo, al faraón, a su ejército en medio del mar. Porque Dios ama a su pueblo. Y el enemigo, aunque te persiga, se va a ahogar en el agua. Porque fue lo que Dios hizo con el faraón y su ejército. Dice que eran más de 600 carros de a caballo y un gran ejército que perseguía al pueblo de Israel. Pero cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, extiende tu vara, tu mano y tu vara, y abre el mar, y que el pueblo pase por ahí. El pueblo, dice la Biblia, que pasó en seco. Esa es una grande maravilla. Esa es una extraordinaria y maravillosa obra que Dios hizo a favor de su pueblo. ¿Y tú crees que tú y yo no somos
especiales para Dios? Claro que sí, ahora somos su pueblo nosotros y por ende Él tiene que hacer grandes maravillas en nuestras vidas. Cuando tú clamas, cuando tú pides, cuando tú buscas, cuando tú te rindes, cuando tú clamas y le dices: Dios, yo no puedo, pero contigo todo lo puedo porque tú eres mi fortaleza. Dios abre el camino, Dios hace camino, Dios soluciona el problema, Dios sana la enfermedad, Dios hace milagros. Y esas son las maravillas que Dios hará en nuestras vidas cada vez que tú y yo clamemos a ese Dios que sabe hacer grandes maravillas. Exalto a Dios por su grandeza, porque no hay Dios como mi Dios. No hay Dios como mi Dios. Él es grande y poderoso y no tiene límites. Él nos ama y nos mira con ojos de amor. Él, cuando mira hacia la tierra, ve a cada uno de ustedes y ve a su Hijo Jesucristo dentro de nuestro corazón. Y por eso Él puede hacer cosas maravillosas para nuestras vidas. Tengo más de muchos años. Hace un tiempo atrás siempre estaba enferma, con una presión muy alta, con cosas de mi salud fuera de orden, hasta que un día yo le dije a Dios: Señor, si mi cuerpo no responde al milagro de la sanidad, a ese milagro que tú tienes, que tu palabra dice que por tu llaga nosotros somos sanos, entonces yo voy a pensar que no soy digna de ser sanada por ti. Pero ¿sabes qué pasó? Al instante que yo terminé de clamar y de pedirle a Dios y de honrar su nombre y de decirle lo que mi corazón sentía, mi presión empezó a normalizarse y hoy yo no tengo ese problema. Mi presión está normal, yo no tengo enfermedades, yo no siento ningún mal síntoma. A veces cosas de los años, porque ya no estamos tan jóvenes, ¿verdad? Y a veces los huesos, como que se nos atoran, y cuando estamos mucho sentadas, o las piernas se nos entumen cuando estamos mucho sentadas. Pero es lo normal, caminas, empiezas a hacer ejercicio y tu cuerpo vuelve a agarrar el ritmo, ¿verdad? Por eso es bueno que nosotros ejercitemos nuestro cuerpo también, así como ejercitamos nuestra fe. Nuestra fe debe ser ejercitada para que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros. Entonces, para que la enfermedad no venga a nuestro cuerpo, y declarando la sanidad de Cristo sobre nuestras vidas y haciendo nuestra parte para no estar enfermos, vamos a lograr tener las maravillas de Dios en nuestras vidas, con la sanidad plena sobre nuestro cuerpo. ¿Sí? Porque Dios no miente. Él dice verdad. Él es poderoso. Y si Él dijo que yo soy tu sanador, yo tengo que creerlo. ¿Sí? Yo tengo que creer que Él es mi sanador. Si Él dice que es mi libertador, yo tengo que creer que Él es mi libertador. ¿Sí? Y es ahí donde tenemos nosotros que estar parados y firmes en la roca que es Cristo, para no desmayar ni caer de lo que Dios ha hecho en nosotros. El último que leímos dice que el Señor arrojó a Faraón y a su ejército en el mar. ¿Por qué? Y mira del verso 16 en adelante. A mí me fascina este verso, porque dice: al que pastoreó a su pueblo por el desierto. ¿Por qué? ¿Y sabes cómo pastoreó Dios a su pueblo? Mostrándole dos maravillas muchas, pero las más dos sobresalientes fueron la columna de fuego y la nube. Y luego el maná, y luego el agua, y luego las codornices, y todo lo que los chiflados del pueblo querían, porque realmente eran muy cabezones. Este pueblo de Israel dice que eran duros de cerviz. Así los declara la palabra, que eran muy duros de cerviz, y siempre estaban quejándose y diciendo cosas en contra de Moisés. Y cuando decían en contra de Moisés, no era en contra de Moisés, era en contra de Dios, porque Dios había llamado a Moisés. Dios le había hecho ese encargo a Moisés de que sacara a su pueblo.
pero el pueblo iba en contra de Moisés. Y estos hombres, este pueblo no pensó que no era en contra de Dios, sino pensaban que lo hacían en contra de Moisés. Hasta que un día Dios habló con Moisés y le dijo: basta, voy a erradicar a este pueblo. Jamás voy a volver a tener un pueblo. ¿Y sabes qué le dijo Moisés? No, Señor, porque si no, entonces el enemigo va a saber que tú no eres Dios poderoso y grande. Mejor dales la victoria. Y dice la Biblia en Éxodo que Dios cambió su forma de pensar y empezó a bendecir al pueblo y a mostrar sus maravillas para ellos. Cuando antes de que salieran de Egipto, dice que Dios se mostró haciendo maravillas en medio del pueblo egipcio para que ellos reconocieran el poder de Dios. Mas sin embargo, el pueblo de Egipto no quiso reconocer el poder de Dios. ¿Y sabes cuál fue lo más duro que ellos tuvieron que vivir? Que Dios mandó al ángel de la muerte y todo primogénito murió. Y fue cuando el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud. Porque ellos Egipto, el faraón y todos los egipcios no podían entender que hubiera un Dios al cual ellos no pudieran tocar ni lo pudieran ver. Pero Dios existe sin que tú y yo lo veamos, solamente viendo las maravillas que Él hace a través de nuestras vidas. Tener vida, hermanos, tener todo lo necesario en casa, saber que yo me levanto y puedo hacer mis funciones durante el día, eso es una grande maravilla que Dios hace a favor de cada uno de nosotros. Por eso es que debemos tener un corazón agradecido para con Dios. Y hay muchas cosas bonitas y buenas que la palabra de Dios me enseña. Yo he tenido tanto tiempo para leer las historias y para ver tantas cosas maravillosas a través de la palabra de Dios, que yo misma me edifico y digo: Señor, gracias porque me das el tiempo necesario para poder escudriñar y saber lo que tú me estás enseñando a través de tu palabra, ¿sí? Y esto es maravilloso. Saber que Dios libera a su pueblo de una esclavitud, pero también que hoy en día Dios nos libera de toda cadena de opresión que el enemigo quisiera venir a poner en la vida de cada hijo de Dios. No hay esclavitud para los que conocen una verdad. Dice que la verdad nos hará libre. Juan 10:32 dice que la verdad nos hace libres. ¿Sí? Y eso es la verdad. Cuando tú y yo conocemos esta palabra, entonces tú y yo podemos vivir bajo esa verdad divina, que no hay vuelta de hoja. Se cumple porque se cumple, porque Dios no miente. Dios es soberano, poderoso y grande, y Él hace maravillas para su pueblo. Así que, hermanas, hermanos, es el tiempo de creer, es el tiempo de mirar o tener una expectativa de mirar las grandes maravillas que Dios hará en medio de nosotros. ¿Por qué? Eso es bueno. ¿Por qué? Porque para siempre la misericordia de Dios estará a mi favor, porque para siempre Dios será bueno conmigo. Y por eso el salmista empieza diciendo: alabad a Jehová porque Él es bueno. Nadie más hay bueno más que Dios. En una ocasión le dije a una persona: tú piensas que yo soy buena, porque siempre, ay, qué buena es la hermana, ay, qué bueno es esto, ¿sabes qué? Tú me dices que yo soy buena porque solamente conoces una parte de mí. Vive conmigo una semana y te vas a dar cuenta que no soy tan buena, porque tengo mi carácter, porque tengo mi forma de reaccionar. Pregúntenle a mi marido, pregúntenle a mis hijos, ¿sí? Es lo natural de la vida. Por eso es que la palabra nos enseña que aquí en la tierra no hay nadie bueno más que el único Dios. Y a nosotros nos hace partícipe de eso bueno para poder bendecir a otros, ¿sí?
pero no es porque yo sea buena. Estoy en el proceso de ser buena, mejor para mi Dios, pero a veces la regamos. Y Dios no la riega. Dios es soberano. Dios es poderoso. Él no cambia. Él lo que lo promete lo cumple. El que te dice que te va a guiar, el que te dice que te va a tomar de tu mano derecha, Él lo hace. Cuando tú lo crees y cuando tú realmente vives la verdad de esa palabra que estás leyendo y estás escudriñando a través de la Biblia. Cuando nosotros descubrimos las verdades de Dios a través de este libro, nos damos cuenta que esa palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Es viva y es eficaz y nos lleva a escudriñar nuestro corazón. Y por eso es que nosotros empezamos a caminar en un camino de bondad, en un camino de misericordia, porque sé que la misericordia de Dios es para siempre y no falla, ¿sí? Por eso es que la gente se equivoca a veces en decirnos que somos buenos. No, no somos buenos, el único bueno es Dios. Nosotros queremos imitar lo bueno de Dios y por eso es que nos esforzamos a que tú veas una parte buena de mi vida. Pero si dejamos que toda nuestra vida sea procesada por la palabra de ese Dios bueno y poderoso, créeme que tú no vas a querer vivir en esta tierra. Vas a querer irte con el que es bueno eternamente y para siempre. Sí, vas a querer estar con Él siempre. Porque aquí muchas cosas nos hacen caer. Muchas cosas nos distraen del buen sentido de buscar a nuestro Dios. Pero Él es bueno, Él nunca falla y Él lo que promete lo cumple. Entonces todos estos versículos del 16 al 22 nos hablan de todas estas grandezas. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde nos quedamos? Dice que Él... ¿dónde nos quedamos? Aquel pastorea a su pueblo, ¿verdad? Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. ¿Por qué? Al que hirió a grandes reyes. ¿Por qué? Y mató a reyes poderosos. ¿Por qué? A Sehón, rey amorreo. ¿Por qué? Y a Og, rey de Basán. ¿Por qué? Y dio la tierra a sus hijos por heredad. ¿Por qué? En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Todos estos grandes hechos que nombra aquí estos versículos eran los enemigos de Israel. Y a mí me muestra una cosa poderosa y grande estos versículos, que todo enemigo que se levante en contra de los hijos de Dios van a ser derrotados. No van a prevalecer en contra de ti. Porque Él defendió a su pueblo y nos sigue defendiendo a nosotros. ¿Por qué? Muy bien. Entonces, esto es lo maravilloso de conocer a un Dios que hace maravillas. Y la maravilla más grande que tú y yo gozamos, ¿cuál es? La salvación y la vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para siempre es la misericordia de Dios. Él nos ama y nos bendice de esa manera. Entonces, todo lo que se levante en contra de ti, piensa siempre que hay una misericordia nueva para ti. A veces no sabemos cómo actuar en situaciones difíciles, pero cuando yo pienso, Dios, hoy no era lo que yo esperaba, pero sí sé que hoy yo estoy disfrutando misericordias nuevas. Sé que hoy tú vas a hacer una misericordia a mi favor. Y eso es lo que me sostiene a caminar y a mirar la bondad de Dios que es siempre con sus hijos.
¿sí? Él no desmaya, Él lo hará, lo hizo por Israel y lo hará por ti también, porque Él te ama y porque tú y yo somos más valiosos, porque fuimos comprados a precio de sangre. No fuimos rescatados solamente por un líder espiritual, sino por uno que venció la muerte, por uno que derrotó al enemigo, por uno que dio su vida por amor a nosotros, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros reconocemos la maravilla de Dios, reconocemos el poder de Dios sobre nuestras vidas. El que nos conoce. El verso 23 dice: Él es el que en nuestros abatimientos se acordó de ¿quién? De nosotros. ¿Por qué? Él es el que en nuestro abatimiento. ¿Cuántas veces te has sentido abatido en la vida? A veces nos sentimos tan abatidos por cosas tan insignificantes. Pero cuando recordamos las maravillas de Dios y decimos: hay una misericordia que me puede ayudar a salir de esto, y empiezo a reconocer el poder de Dios sobre mi vida, entonces puedo decir: porque para siempre es su misericordia para mí, y me ayudará a salir de esto. Y sí, las circunstancias difíciles te pueden acongojar y te pueden hacer estar desanimado, pero no te van a tirar, porque Dios no dice que la misericordia de Dios se va de ti, sino porque para siempre. Para siempre. Es una palabra muy, muy poderosa. Para siempre. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, dice su palabra. Y yo lo creo. Aunque el mundo se esté destrozando y aunque el mundo esté hecho pedazos por todos lados y todo desordenado y todo hecho un desastre, yo sé que Él está conmigo y que no me dejará. A veces mis oraciones son: Señor, si tú sabes y me conoces que no voy a poder soportar más vivir la vida en este mundo tan lleno de perversión y de cosas tan raras y diferentes a lo que yo quiero, mejor llévame contigo, Señor. Yo no quiero pecar en contra de ti. Quiero que encuentres mi vida solamente para ti, Señor. Y empiezo a proclamar y empiezo a reclamar las bendiciones de Dios para mi vida y a creer que la mano de Dios me sostiene y que el Espíritu Santo me guía y que el Espíritu Santo me lleva a toda verdad y a toda justicia y no me deja caer en el error del diablo o en el error del mundo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad. Entonces, hermanos, esto es lo grande de un Dios grande, que da su misericordia siempre, no cuando a Él se le recuerda, es siempre. Lo importante en esto es que tú y yo recordemos que la misericordia de Dios permanece para siempre, para mi favor, para mi beneficio. ¿Sí? Y eso me va a ayudar a sostenerme firme con mi Dios y a no claudicar en medio de la tribulación, el abatimiento o lo que se atraviese en mi vida espiritual. Dios es soberano y poderoso y Él hace las cosas bien hechas en nuestras vidas. Él no empezó una obra para dejarla a medias. Él va a terminar su obra perfecta en nosotros. ¿Sí? Dice que Él va a perfeccionar su obra en nosotros hasta que estemos a la semejanza del Dios verdadero. Pero tenemos que reconocer nosotros su misericordia y sus maravillas a favor de tu vida. Dios lo hace y lo hará siempre que tú recuerdes lo grande y lo poderoso que Él es para ti. ¿Sí? Él es fiel. El que te llamó es fiel. Y el que te tiene aquí es fiel.
Ámalo con todo tu corazón. Y mira lo maravilloso. Yo encontré con respecto a este salmo, me llevó a segunda de Crónicas, y habla acerca de los sacerdotes que tuvieron que santificar su vida cuando Dios los sacó del desierto, o los sacó de Egipto y los llevó al desierto, y ahí en el desierto hicieron el tabernáculo, y ahí Moisés consagró las vidas de los levitas, de los cantores y de los sacerdotes y de todos aquellos que servían en el ministerio. Pero esta porción, y si ya pueden venir los músicos, por favor, esta porción me hace a mí pensar en lo maravilloso que es Dios haciendo maravillas. Cuando dejamos que Él lo haga, y cuando nosotros nos disponemos a proclamar, como decía Alan hace un rato, si tú proclamas las maravillas de Dios, si tú proclamas la grandeza de Dios, lo bueno que Dios es, Él se va a manifestar sobre tu vida. Porque Dios no es un Dios mezquino ni engrandecido, que no ve lo que hace, lo que tú expresas acerca de Él. Dice que Él no menosprecia un corazón contrito y humillado. Él no menosprecia cuando tú clamas y buscas el rostro de Dios. Al contrario, Él se place en bendecirte, Él se place en llenarte, Él se place en suplir lo que te hace falta. Él se place en mostrar su amor y su misericordia para ti. Pero a veces se nos olvida clamar. ¿Por qué el pueblo de Israel fue liberado de Egipto? Porque alguien clamó. Alguien creyó que si clamaba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios los iba a librar de la cautividad. Y así fue. Ellos salieron de la esclavitud, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros no somos la excepción. Nosotros tenemos que reconocer a nuestro Dios en todos los momentos de nuestra vida. El martes pasado, el domingo, Marta andaba un poco inflada de su cachete, porque traía la muela muy inflamada. Y dije, yo me hubiera quedado en la casa. Pero sabes, ella tomó la decisión mejor de venir. No importa que dolía, no importa que estaba así, pero ella tomó la decisión de estar en casa de su papá, en casa de Dios, ¿sí? Eso es lo que Dios honra en nuestras vidas. Cuando tú y yo damos pasos de fe en contra de nuestro propio dolor, o en contra de lo que estemos sufriendo, pasando en el momento. Pero si tú tomas los pasos de fe correctos, Dios se glorificará. Dios hará maravillas en medio de ti y te sorprenderá de cosas que tú probablemente no alcanzabas a ver que iban a suceder, pero sucederán, porque Dios es grande, Dios es poderoso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el único Dios que merece gloria, honra y alabanza, el único Dios que tiene todo el poder y toda la gloria sean para Él, porque nosotros solamente somos instrumentos de sus manos. Nosotros no sanamos. Como dijera el pastor Babi, nosotros solamente somos el popote que Dios utiliza para usar tu vida y promover una maravilla para quienes tú oras y pides o haces algo, ¿sí? El único que nos conoce, el único que sabe todas las cosas de nuestra vida es Él, y a Él lo tenemos que honrar. El salmista decía: alabad a Dios porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno siempre, y su misericordia siempre estarán a nuestro lado. Tal vez tú estás hoy aquí y dices: pues para mí no ha brillado mucho las maravillas de Dios. Yo hoy te animo a que no pienses en tu situación. Piensa en lo grande que es Dios
en medio de tu situación, arriba de tu situación. Porque si tú puedes ver la situación pequeña y a un Dios grande, entonces vas a poder ver el poder de Dios manifestarse en ese problema. Si tú puedes ver a Dios en medio de tu situación difícil, hacer cosas que tú dices están fuera de orden, yo no creo que esto me pueda ayudar, pero si dejas y tomas los pasos de fe correctos, Dios los hará a favor de ti, porque Él te ama, porque Él te conoce. Esta noche yo quiero hacer algo. Así como están, cierren sus ojos. Y si hay personas aquí que están por la primera vez o que han estado aquí pero no han recibido a Cristo en su corazón, hoy Él quiere mostrar la más grande maravilla, la más grande cosa sublime, la salvación de un alma. Porque cuando tú recibes a Cristo, recibes la vida, recibes todo en ti. Si alguien está aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón, me puede indicar con su mano arriba, y yo quiero orar por ti para que Cristo venga a tu corazón y haga morada contigo. Y mira, mientras tú tomas la decisión de venir a Cristo, te voy a leer la porción que te dije de cómo las cosas, pero te lo voy a leer solamente del verso 12 en adelante. Dice: y los levitas, cantores, todos los de Asafat, los de Emán y los de Jedetún, juntamente con los hijos y sus hermanos. Aquí me está hablando de familia, sí, me están hablando de familia. Dice: vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, dice, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenaba de una nube, la casa de Jehová se llenaba de la gloria de Dios, porque el pueblo clamaba: porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y esto es lo que hará en un futuro cuando tú y yo proclamemos al Dios grande y poderoso, porque para siempre es la misericordia de un Dios que sabe hacer maravillas en medio del pueblo, en medio de sus hijos. Dios es soberano y poderoso, y esto es lo que haremos en un momento que atendamos a nuestros hermanos. Y mira, el verso 14 dice: no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Cuántos anhelamos que nuestra casa sea llena de la gloria de nuestro Dios? ¿Cuántos queremos ver la gloria de nuestro Dios manifestarse en medio de nosotros? Estas son las maravillas que Él muestra a cada uno de nosotros, y lo grande y lo maravilloso que Él hace cuando una persona viene al conocimiento de Él para recibirlo como Señor y Salvador.